digamos, ¿cómo Chile no puede determinar, o su justicia, después de tantos años de investigación, si tuvimos o no un magnicidio en nuestra biografía? Yo no lo puedo entender. Perdón, yo creo que a estas alturas, ¿no? El tema de si tuvimos un magnicidio o no, yo no creo que sea relevante para la ciudadanía. Es relevante quizás para el hito histórico, pero agregarle un muerto más destacado a la dictadura... Parece que la decisión de la Corte de Apelaciones es súper llamativa, por decirlo de una manera elegante, cuando, digamos, ¿cómo Chile no puede determinar, o su justicia, después de tantos años de investigación, si tuvimos o no un magnicidio en nuestra biografía? Yo no lo puedo entender. Perdón, yo creo que a estas alturas, ¿no? El tema de si tuvimos un magnicidio o no, yo no creo que sea relevante para la ciudadanía. Es relevante quizás para el hito histórico, pero agregarle un muerto más destacado a la dictadura tuvo suficiente. Y yo digo, hoy día lo miramos con otra óptica porque estamos enfrentando un problema de vida o muerte también, no provocada por los agentes de la dictadura, provocado por un virus. Pero yo no soy demócrata cristiana, quiero decirlo y quiero declararlo aquí. No he sido demócrata cristiana nunca, no soy demócrata cristiana. No he recibido nunca dinero de la familia Frey. No he recibido nunca dinero para investigar ni el caso Frey ni ningún otro. Dicho eso, quiero decir que a mí me dejó consternada el fallo de la Corte de Apelaciones. Llevo investigando esto y los asesinatos cometidos por la dictadura con armas químicas desde más de 20 años. Yo estuve el 23 de agosto del año 1980 cuando Frey habló en el Caupolicán y se convirtió en el líder indiscutido de la oposición. Presencié, vi cómo esto se convertía en un hombre en ese momento que había sido primero opositor a Allende, explicó el golpe de Estado y en 1980 se opone a la Constitución y se convierte en el líder de la oposición. Y está organizando entonces el primer paro nacional con Tucapel Jiménez, que es el líder sindical indiscutido, y Manuel Bustos, que es el gran líder sindical de la oposición, presidente de la Coordinadora Nacional Sindical en ese momento, cuando él se va a operar de esa hernia al hiato, en ese momento siendo el único latinoamericano de la Comisión Brandt, la comisión internacional más importante que existía en el mundo. Y a él le molestaba porque lo hacía eruptar en público. Era un problema social muy importante. Y Dolores. Y yo quiero decir que a mí en el fallo quiero destacar que lo primero creo que es una falta de respeto para un policía y un prefecto como Nelson Joffre. Nelson Joffre fue un prefecto que no tiene nada que ver con política. De hecho, él nunca ha sido ni de izquierda ni de derecha, más bien de derecha, yo diría hijo de un suboficial de la Armada, cuyo hermano fue herido por miembros del Frente Patriótico. Y él investigó, ha hecho las investigaciones más importantes de derechos humanos con un profesionalismo. Él estuvo haciendo una pasantía en el FBI, hizo cursos en el FBI, ha sido destacadísimo. Por supuesto, nadie le ha dado las gracias. Y hizo investigaciones extraordinarias con el ministro Bañado, Adolfo Bañado, y luego con el juez Madrid. Él estuvo desde el año 2000 hasta el 2006 investigando a fondo, junto con una compañera, mujer maravillosa, de investigaciones. Y en el 2006 entregaron un informe sobre todo lo que pasó en la Clínica Santa María. Vencieron todos los obstáculos y entregaron al juez Madrid una investigación maravillosa, donde está en ese documento de 106 páginas todo lo que allí ocurrió. Quiero decir, por ejemplo, el doctor Valdivia, Pedro Valdivia, que acaba de ser absuelto, dijo que él nunca había auscultado ni examinado al expresidente y que cuando murió no estaba de vacaciones. Bueno, Nelson Joffre hurgó, buscó, encontró en el subterráneo de la Clínica Santa María unas cajas que estaban sucias y que nadie había visto. La buscó hasta que encontró una hoja donde había una paciente que había sido precisamente examinada y dada de alta en ese día por el doctor Valdivia. Pero el doctor Valdivia no era la única vez que mentía. Él había afirmado
Él tiene que ver con otras muertes que se hicieron con armas químicas en Chile. Entonces, uno dice, ¿por qué la Clínica Santa María no solamente tenía al doctor Valdivia, tenía al doctor Vélez, tenía médicos que trabajaban en la Clínica London, donde murió el cabo Leighton? El cabo Leighton, que lo asesinan a sus propios compañeros con sarín. ¿Por qué? Porque era el que limpiaba las huellas dactilares a quienes iban a arrojar al mar después de haberlos torturado y asesinado. Bueno, ese médico examinó al expresidente, no una vez, varias veces. Entonces quiero decir que todo lo que ocurre allí lo descubrió Nelson Joffrey, fue adjuntando. En 2009 deja el caso. Quiero decir que de 2009 al 2017 no hubo mayores avances. Y eso es imposible de entender. Aquí hay una responsabilidad, y quiero decirlo netamente, de la Corte de haber mantenido al juez Madrid como investigador del caso Frey. Porque efectivamente no fue prolijo y no hizo las cosas como correspondían. Si hubiera investigado Milton Huica, Sergio Muñoz, Montiglio, el gran juez Montiglio, el gran ministro Mónica, de visita, hoy día Carlos Cerda. Los miembros de la Corte de Apelaciones dan una entrevista al diario El Mercurio. No hubo voto de minoría. Ellos dicen taxativamente que no tienen antecedentes que sostuvieran la tesis del juez Madrid. A eso me quiero referir. Creo que el fallo, quiero referirme a dos capítulos, porque me parece que el despliegue que ha sido, me parece... Yo no digo que ha habido ni sostengo, creo que lo que necesitamos es verdad. Pero aquí en este fallo creo que hay cosas que no tiene ninguna lógica. El fallo de la Corte de Apelaciones dice: no es de extrañar, por consiguiente, y existe en el proceso prueba al respecto, que los organismos de seguridad de la época estuvieran al tanto de sus actividades, Frey, hubieran intervenido sus comunicaciones telefónicas y mantuvieran vigilados sus movimientos, labor esta última en que puede sostenerse con certeza cupo intervención al acusado Lillo Gutiérrez en su calidad de agente de la CNI. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de la redacción? No es de extrañar, dice. Es decir, para los ministros de la Corte, para esos 3 ministros, estas conductas son normales. No tienen incidencia penal y son parte de anécdotas del proceso. O son muy jóvenes o son ignorantes. Pero paso al siguiente. Yo quiero hacer énfasis en la defensa corporativa de la Universidad Católica, porque me parece eso es lo grave. Fíjense bien, aquí hay un problema con la autopsia. Dice, tampoco se procuró por los médicos patólogos una autorización escrita de la familia del exmandatario o de sus médicos tratantes, posiblemente al haber asumido los primeros, que es posiblemente al haber asumido una autopsia, que se contaba con el consentimiento requerido para efectuar su labor, en el entendido que se trataba de una petición que alguno de los antes aludidos o algún cercano del expresidente. Perdón, nadie de la familia pidió nunca ni supo que se había hecho una autopsia. No se supo hace poco, no, digamos. Se supo el año 2000 por una información de un NN, de una información de una persona que pidió expresa reserva de su identidad. En ese minuto, Carmen Frey lo dijo en una locución en el Senado. Ofició al decano del Instituto del Hospital Clínico, donde se suponía que Gelmar Rosenberg y Sergio González trabajaban y tenían archivados esto que no se sabía si era una autopsia o un informe de las vísceras. El mismo documento que dice que Luis Castillo ocultó, que nunca informó. Aquí es muy importante porque lo primero que hace la clínica y el hospital y el patólogo que existe ahí, que se llama Martínez Chart, es decir, no, aquí no existe nada. Perdón, si hubiera habido alguna petición, alguna autopsia, tendría que yo haberlo hecho y nadie de nosotros. Y lo que había, todos sabíamos que había existencia de esa autopsia. De hecho, un reportaje de La Tercera entonces dice que fue una exploración anatomopatológica, no una autopsia. Bueno, todos sabemos lo que resultó. Finalmente, esa autopsia que fue hecha por los doctores
Helmar Rosenberg y Sergio González, o ese examen, lo que hizo fue vaciar todo, ¿no es cierto?, del expresidente sin que la familia supiera, y solo Patricio Rojas lo sabía porque él lo pide, sin informárselo a la familia. Yo quiero decirles que a mí me parece, quiero decir dos cosas. Primero, yo tengo una muy buena opinión del rector de la Universidad Católica, pero las entrevistas que ha dado yo creo que le falta información. Voy a decirle por qué. Porque esta es una autopsia que se negó, que mientras se negaba se le pide un informe a Pedro Doren en Derecho, que hoy día lo tenemos público, o sea, está en el expediente. O sea, mientras se negaba públicamente, Pedro Doren decía, no, hay que entregarla, pero con un condicionante, con un acta, que yo voy a decir cuáles son las condiciones para que se entregue. Porque puede ser mal utilizada. O sea, ¿me explico? Hay un informe en Derecho de Pedro Doren, que se lo hace en la universidad. Y quiero decir que la poca información del rector es que en esos mismos tiempos, en esa misma época, visitaba al doctor Helmar Rosenberg, el doctor Hopp, de la Colonia Dignidad. Bueno, viejos conocidos. Perdón. Y Eugenio Berríos, el químico de la DINA, visitaba, y tengo las declaraciones, es decir, el doctor Rosenberg reconoció que visitó la Colonia Dignidad, que fue invitado por el doctor Hopp, que llegó hasta allá. Y quiero decir que en Colonia Dignidad no solo se traficaban armas, como quedó demostrado con el traficante Walter Martins, que es uno de los traficantes más importantes, sino que también se producían armas letales. De hecho, el ministro Cepeda, Jorge Cepeda, procesó en 2008 a 3 personas de la Colonia Dignidad por haber asesinado con toxinas botulínicas a un agente de la DINA, Miguel Ángel Becerra, porque quería salirse de la DINA e irse de la Colonia Dignidad. O sea, estamos hablando de un centro de producción de... Esto no es ciencia ficción, por favor. Hay fallos judiciales, hay testimonios de chilenos, de alemanes. No, si lo grave es que la Corte de Apelaciones parece no ver toda esa red que tú describes. Pues dice que no es de extrañar que se siga al expresidente y dice que, o especula respecto a por qué no se habría preguntado a nadie o por qué no habría información respecto a quién ordenó la autopsia, que es una cuestión tan clara. Yo quería apuntar solo, Mónica, porque tú conoces muy bien este caso, y yo solo quiero apuntar a la pregunta cuando preguntas, José Antonio, ¿cómo podemos no saber lo que pasó? Yo creo que en este caso, y yo entiendo que hay un juicio que es político, entiendo que hay un juicio histórico y que entiendo que hay un juicio... hay una verdad jurídica y que no es lo mismo. Pero lo que a mí me parece absolutamente extraño es que la Corte de Apelaciones, y esta no es una decisión definitiva, se tiene que ir a la Suprema, piense que un crimen realizado en dictadura, una muerte que tiene lugar bajo una dictadura, con todas las libertades constreñidas, con toda la excepcionalidad de una dictadura militar, se pueda juzgar con total independencia del contexto. ¿Por qué no sabemos, José Antonio? Porque los crímenes lesa humanidad, los crímenes que ocurren bajo estados de excepción, no son crímenes que tú puedas investigar como se investiga un robo en algún lugar en la calle. Ocurren bajo una situación de excepción que a mí me da la impresión, la Corte de Apelaciones está haciendo caso omiso de ella. Como si esto se tratara de un robo. Se nos olvida decir que menos de un mes después fue asesinado, degollado, que Frei muriera, fue asesinado, degollado, el líder sindical Tucapel Jiménez. Solo quiero agregar un antecedente que le falta a mí me causó extrañeza que no hicieran ninguna alusión a un elemento clave. Y es que el doctor Rodrigo Hurtado no aparece mencionado en este fallo en ningún momento. Y este doctor, que fue convocado, inmunólogo, que fue convocado también por Patricio Rojas, fue quien ordenó aplicarle no es un medicamento, lo trajo desde el Children's Hospital de San Francisco, California, un producto que se llama Transfer Factor. Transfer Factor. Y él asume que no tenía
no estaba autorizado Exacto. por la autoridad sanitaria de Estados Unidos, que era experimental, y finalmente no tuvo la autorización. Pero se lo pusieron. Y él dice en su declaración algo clave, que en un momento dado él se da cuenta que él lo hizo por petición de los médicos tratantes, o sea, el doctor Patricio Silva, que estaba dirigiendo el equipo. Y que Frey tiene una hemorragia de más de... y tienen que volver a operarlo. A ponerle 1 litro de sangre. Y dice él, no entiendo, dice, y no entendí por qué le estaban aplicando el transfer, no como yo había pedido diariamente. Alejandra tenía ahí una apreciación. Solamente quiero hacer un comentario muy cortito. El caso Frey fue posible gracias al empeño de Carmen Frey, que digamos que en un primer momento estaba sola y como ella misma ha contado en su propio partido la trataron de loca. Y fue posible también gracias a las habilidades investigativas de un abogado que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y que acompañó a Carmen en esto, Álvaro Varela. Y, por supuesto, luego, una vez que es tomado por la justicia, gracias a las enormes habilidades de Nelson Joffre. Pero, independientemente de las falencias que tenga el juez Madrid, ha ocurrido otras veces en la Corte de Apelaciones que la Corte de Apelaciones, cuando ve que el juez no está haciendo bien la pega, en vez de absolver a los culpables o a los procesados o imputados, la Corte le ordena al tribunal hacer diligencias, le ordena mejorar lo que ha hecho hasta ahora o incluso cambia al juez. Porque lo que se supone que debe procurar el Poder Judicial es que se haga justicia. Creo que las evidencias que ha mencionado Mónica son más que suficientes para que esta investigación, si tenía alguna deficiencia, continuar avanzando hasta agotar todas las posibilidades en manos de un juez con la capacidad y también con la dedicación suficiente, porque es la posibilidad o la sospecha del asesinato de un presidente de la República o de un expresidente de la República. En cualquier país esos son casos prioritarios, porque también demuestra hasta dónde pudo llegar la violación de los derechos humanos en Chile. O sea, si hubo una conspiración para asesinar a un expresidente de la República, cuanto más no se hizo con el resto de las personas que no tenían ninguna protección. Entonces, me parece que la justicia está en este minuto al debe. Al respecto, creo que no es suficiente simplemente decir que no hay evidencia suficiente, sino que si ese es el caso, entonces la justicia debió haber tomado otra resolución y no esta. Sí, es bien inexplicable. Los jueces hablan hoy día en el Mercurio, una entrevista donde... Perdona, ahí yo no entendí. Es inédito, porque yo nunca había visto... No entendí por qué Cintia Carvajal no le preguntó, la periodista Cintia, no le preguntó al presidente de la sala, Jaime Balmaceda, por su conflicto de interés. Porque él es profesor, él es egresado de la Universidad Católica, tiene una relación estrechísima con la Universidad Católica, él es profesor de Derecho de la Universidad Católica, y yo me pregunto de qué manera él podía enmendarle la plana a las palabras de su rector, que esta misma semana dijo, la universidad está libre de toda responsabilidad. No, señor rector, no está libre de toda responsabilidad. Falta que dé su veredicto la Corte Suprema. Y yo le estoy entregando información, y hay información disponible para que usted se entere, porque no es normal que la Universidad Católica le abra las puertas a 2 asesinos, a 2 criminales condenados, como fue Eugenio Berrío y el doctor Hop. Y yo quiero decir, sí, Álvaro Varela, un antecedente de él, al cual yo creo que se le debe muchísimo, fue casi asesinado, fallaron por muy poco durante la dictadura, es uno de los mejores abogados de la Vicaría, y él iba a hacer un recurso cuando el hospital de la Universidad Católica y el decano de la Universidad Católica le niega la autopsia a Carmen Frey y a la familia, a la loca, como le decían. Él iba a hacer un recurso
ese recurso no fue presentado. ¿Saben por qué? Porque el marido de Carmen Frey, que es una persona que siempre pensó en la que la justicia iba a primar y en la decencia, dijo, no le haga más daño a la católica. Si la católica finalmente va a tener que abrir todas sus puertas, todas sus ventanas, va a tener que reconocer. Miren lo que ha pasado. La defensa corporativa. Y yo quisiera decir que en este caso necesitamos verdad. Necesitamos solo verdad para quedar tranquilos. Porque la memoria de todas las personas en este país que han sido asesinadas y que están desaparecidas, lejos de cerrarse, sigue abierta.